si él se quiere introducir y su familia para que todos sepan de él poco más. Es una bendición ya haberlos conocido más antes. Pásale, ahí le damos su tiempo. Buenas noches a todos por igual. Es un gusto estar aquí. Como dice el hermano, mi nombre es Guillermo y venimos de Los Mochis, Sinaloa. Disculpe que no me quite la chamarra, pero aquí es muy frío. Allá en Mochis la temperatura es algo caliente, que a veces llega la temperatura hasta los 48 grados. Y aquí es algo diferente, algo más frío. Y como dice mi hermano, pues vengo acompañado de mi familia, mi esposa Roxana, la más bonita de todas aquí, mi hija Rebeca, que tiene 20 años, mi hijo Daniel, que tiene 14, y el más pequeño, Isaac Natán, que tiene 10 años. Entonces, para llegar aquí aproximadamente son como 18 horas de camino. Entonces, cuando busquen visitarnos, ustedes saben, de viajar 18 horas. Pero Dios es bueno, porque estamos aquí y Él hasta aquí nos ha ayudado. Gracias a Dios por ello, y pues me da un gusto conocer y saber que hay una iglesia que agrada a Dios en este lugar, un lugar que pues hace como 5 años estábamos aquí, pero no estaba este edificio, estaba otro edificio más pequeño. Gracias a Dios que han trabajado para construir esto y que Dios ha puesto los medios para hacer todo esto. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo, que Él es un Dios bueno, misericordioso, y esperamos en esta tarde noche compartirles algo de la palabra de Dios. Yo siempre he dicho que el que se atreve a pararse aquí a predicar, yo siempre he dicho, pregúntale a la esposa, porque muchos hombres pueden pararse y decir tantas y tantas cosas, pero la esposa es la que lo conoce a uno, y uno puede decir 1000 cosas, pero la esposa puede decir, hey, eso no es así, o esto no es así. Entonces, el pararse aquí, primeramente tenemos que tener temor a Dios y tener una familia en Cristo para que esto funcione, porque esto es algo real, es algo que tiene que ser limpio para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y pues vamos a hablar ahora precisamente de una iglesia. Sinaloa somos chaparritos. Somos chaparritos, y este estaba hasta arriba. Yo creo que ahí nos escuchamos un poquito mejor, pero si lo puedo hacer un poquito para allá, porque me voy a picar un ojo. Entonces, si me muevo, ahí está. Muy bien. Gracias. Dios le bendiga. Muy amable. Bien, vamos a hablar sobre el tema la iglesia temerosa de Dios, y vamos a usar la Biblia. Hoy en día muchos predicadores no usan la Biblia, y nosotros tenemos que usar la Biblia porque es la palabra de Dios. Dios nos dejó aquí todo lo que nosotros necesitamos, y no es que venga de la sabiduría o el pensamiento humano, pero ¿para qué sirve eso? Necesitamos nosotros tener la palabra de Dios a la mano para saber y entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es por eso que muchas veces las personas dicen, yo creo esto, yo creo aquello, yo pienso así, yo pienso de esta manera, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Y cuando nosotros entendemos y sabemos y comprendemos qué es lo que dice la palabra de Dios, es ahí cuando viene la bendición para nuestras vidas. Y vamos a abrir primeramente en Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Porque vamos a hablar de la iglesia temerosa de Dios. Quizá usted ya ha leído este versículo, a los niños se los enseñamos, pero es un versículo con una gran verdad, que dice así: el principio de la sabiduría
es el temor de Jehová. Hay gente que dice que es muy inteligente, hay gente que dice que tiene mucha sabiduría, pero esa sabiduría es vana cuando no hay temor de Dios. La palabra temor es usada en la Biblia de tres maneras. Primero, como un temor supersticioso que nos hace sentir terror o miedo a Dios, y esto lo entienden muchas personas por medio de la palabra de Dios. Segundo, como un temor a los hombres y a lo que estos nos pueden hacer. Y hay una tercera forma de entender el temor, un temor reverente a Dios que nos lleva a darle la honra, reverencia y respeto. Y cuando nosotros hacemos esto de la tercera forma que encontramos en la Biblia con el temor, esto lo hacemos nosotros debido a la santidad de Dios, por su majestad, por su poder y su autoridad, porque Dios es un Dios grande, es un Dios todopoderoso, que nosotros debemos de tener siempre ese temor. Es muy diferente a el miedo, porque el miedo no viene de parte de Dios. La gente dice tengo miedo porque no tiene a Dios. Es muy diferente cuando nosotros entendemos el temor a Dios, porque estamos entendiendo que Dios es un Dios de autoridad. El temor del Señor es una actitud que nos lleva a estar frente a Dios en admiración de su persona. ¿Cómo es esto? Nosotros podemos admirar lo que hay a nuestro alrededor. El simple hecho de ver algunas montañas gigantes, nosotros entendemos y comprendemos que eso lo hizo un Dios todopoderoso, un Dios grande, un Dios al que nosotros no podemos ver, pero lo podemos sentir y lo podemos ver por medio de la palabra de Dios. Por eso hay muchas personas que dicen, yo estoy esperando que Dios me hable para que ser un cristiano. Y dicen, nunca me ha hablado, pero en los tiempos que nosotros vivimos no tenemos que esperar a escuchar la voz, porque ya está escrita en la palabra de Dios. Y todo lo que nosotros queremos, Dios quiere que hagamos viviendo bajo su voluntad, ya está en lo que es la palabra de Dios. Entonces nosotros entendemos el carácter, su gloria, sus atributos, santidad, justicia, amor, misericordia, poder. Por eso nosotros amamos a Dios, y eso nos lleva a tener ese temor hacia Él por su gran misericordia, porque en este momento para Dios sería muy fácil que cualquiera de nosotros de repente se nos acabara la respiración, el oxígeno, y hasta ahí llegamos. Entonces mucha gente tiene miedo de no saber a dónde va, y no saben que sin Cristo, o muchos sí saben que van a una eternidad sin Dios. Pero cuando nosotros tenemos el temor de Dios, tenemos la seguridad que el día que nuestra vida termine, nosotros podemos ir allá con Él a la eternidad, lo cual nos lleva a darle reverencia todos los días de nuestra vida, la honra, el respeto y el honor adecuado de nosotros hacia Él como cristianos. En la palabra de Dios encontramos a un hombre que se llamaba Isaías. Este hombre tuvo una visión del trono de Dios que lo llevó a reconocer su majestad, lo llevó a reconocer su santidad. Y eso lo vamos a leer en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Vamos a buscarlo ahí. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Dice así la palabra de Dios, Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, de toda la tierra está llena de su gloria. Y los
oficiales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habiendo habitado en medio del pueblo que tiene labios inmundos, has visto mis ojos al Rey de Jehová de los ejércitos. Cuando Isaías llegó y entendió y vio esta visión, su vida cambió, su vida fue diferente, su vida ya no fue igual. Podemos decir que el temor de Dios es la consecuencia continua que Dios me lleva a honrarlo, respetarlo y obedecerlo. Todos nosotros en nuestra vida, en cierto momento o en cierto lugar de nuestras vidas, vamos en algún momento a encontrarnos con Dios de una manera real, de una manera que el Espíritu Santo va a llegar a nuestras vidas, que nosotros vamos a entender la grandeza de Dios y el Espíritu Santo nos va a enseñar a tener ese temor hacia Dios. Por eso muchas personas hacen cosas que no agradan a Dios, porque no tienen el Espíritu Santo, porque no tienen el temor de Dios. Pero cuando el temor de Dios llega a nuestras vidas, el Espíritu Santo, cuando nosotros vamos a hacer algo que no es correcto, que no está en la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos redarguye. Y nosotros podemos apartarnos del pecado, podemos apartarnos de la maldad, podemos apartarnos de lo que no agrada a Dios. Pero hay otro versículo en la Biblia donde nos habla de esto. Mateo 10, versículo 28. Dice Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Fíjense, cuando nosotros somos hijos de Dios, la cobertura de Dios llega a nuestras vidas, llega a todos nuestros pensamientos y a todo lo que nosotros hacemos. En cuando llega hacia nosotros, podemos estar seguros y confiados que Dios nos dirige en todo lo que hacemos. Pero hay alguien que es nuestro enemigo y que nos quiere destruir y que nos quiere llevar al lugar de perdición eterna. Mas sin embargo, cuando nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo, todas las pruebas, todas las luchas, todas las dificultades, todas las tentaciones las podemos vencer por medio de la palabra, teniendo el temor de Dios en nuestros corazones. Por eso hay muchas personas que fácilmente caen en las cosas malas porque simplemente han perdido el temor. Hacen algo y no les redarguye y vuelven a hacer algo malo, y cuando menos piensan ya están viviendo unas vidas que no agradan a Dios. Por eso la palabra de Dios dice: el que es limpio, límpiese más, y el que es sucio, ensúciese más. Y yo le agradezco a Dios que aquí hay una iglesia que se está limpiando cada día y está buscando de la gloria de Dios y tiene el temor de Dios. Porque si nosotros dijéramos en este lugar, vamos a invitar a mucha gente para un baile donde haya cosas malas, cervezas, fiestas y todo, no cabría la gente porque no tiene el temor de Dios. Pero cuando hay temor de Dios, viene únicamente y se viene a alimentar de la palabra aquel que está lleno de Dios y tiene temor de Dios. Y para mucha gente lo que usted y yo estamos haciendo puede ser que sea locura, pero para nosotros es porque tenemos el temor de Dios y queremos siempre ser hijo de Dios y hacer lo que a Dios le agrada. Pero ¿por qué es importante que usted y yo como iglesia tengamos el temor de Dios? El temor de Dios es una característica de los hijos de Dios. Vamos a leer Salmos capítulo 103, versículos 10 al 17. ¿Por qué es importante? Versículo 103, Salmo capítulo 103. Nada más vamos a leer la primera parte. Salmo
103, versículo 10. Dice así, 103, versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Miren qué bonita palabra, que Dios engrandece su misericordia sobre a todos aquellos que le temen. Cuando hay temor de Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón, la misericordia de Dios está sobre nosotros. El Espíritu Santo nos dirige y nosotros podemos estar confiados que donde vayamos, donde nos muevamos, Dios va a ir con nosotros porque su misericordia nos acompaña. Pero dice la palabra de Dios, sigue diciendo el versículo 12, cuánto está lejos del oriente el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y el lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad los que le temen, su justicia sobre los hijos de los hijos. Qué hermoso es saber que cuando tenemos temor de Dios, no solamente Dios nos bendice a nosotros, sino bendice a nuestros hijos y a nuestras próximas generaciones. Por eso es importante que conservemos ese temor de Dios, tengamos ese temor de Dios, porque Dios quiere bendecirnos a nosotros, y no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos en todo lo que hagamos. Cuando nosotros estamos en casa y que nuestros hijos salen a la calle, cuando nosotros tenemos el temor de Dios, nosotros oramos a Dios, buscamos a Dios, nuestros hijos van protegidos, porque Dios protege a nuestras generaciones, a nuestras descendencias. El temor de Dios nos ayuda para, pues, simplemente en este mundo lleno de maldad, lleno de pecado, nosotros podamos evitar el pecado y que nuestros hijos, que nuestra iglesia no llegue a contaminarse. Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 20. Vamos a leerlo ahí. Éxodo capítulo 20, del 18 al 20. Dice así la palabra de Dios. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolos el pueblo temblaba, y se pusieron lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, porque no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Fíjense qué palabra tan bonita, porque en el Antiguo Testamento todos esperaban una vez al año para la expiación de sus pecados, que la presencia de Dios llegara y que el sacerdote entrara en el santuario para que cualquiera que tuviera pecados fueran perdonados. Pero algo bien interesante, cuando el sacerdote vivía mal y estaba en pecado y que entraba en esa presencia, caía fulminado, caía muerto, y nadie podía entrar, porque si estaba mal en pecado o no tenía simplemente el temor de Dios, también caía. ¿Y qué hacía cuando un sacerdote caía muerto? Lo jalaban con una cuerda, lo jalaban porque tenían el temor de Dios. En el tiempo que nosotros vivimos, Dios nos ha dado la oportunidad de ser limpiados con su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados, y nos da la oportunidad de nosotros entrar en su presencia de una manera especial, sabiendo que Él pagó el precio que nosotros debíamos haber pagado. Y sin embargo, mucha gente, aún así, conociendo el sacrificio que Dios hizo, que Jesús hizo en la cruz, no le tienen temor. Nosotros tenemos que tener temor.
por amor, no por miedo de que vayamos a ir al infierno, porque si Él nos amó primero, muriendo en la cruz del Calvario, nuestros delitos y pecados quedaron cancelados y ahora somos limpios con la sangre del Cordero. Y nosotros podemos decir, somos hijos de Dios. Mucha gente dice, todo mundo somos hijos de Dios, pero si la gente no tiene el temor, no es hijo de Dios. Es creación de Dios, porque Dios nos hizo a todos. Pero los que son hijos de Dios, dice la palabra de Dios, todos que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Es por eso que no todo mundo puede decir o puede asegurar que somos hijos de Dios, sino criaturas de Dios. Pero en Éxodo 20, ahí enseguidita dice, y Moisés le contestó, no tengan miedo, Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que siempre sientan el temor de Él, a fin de que no pequen. Es importante que nosotros cultivemos esa comunión con Dios. Es importante que nosotros nos conectemos a esa fuente de agua viva. Por eso mucha gente, cuando no se conecta con Dios, empieza a hacer cosas que no agradan a Dios y se empiezan a secar. Empiezan a perder el gozo, empiezan a perder la paz, empiezan a perder la felicidad. Pero cuando nosotros estamos conectados con Dios y cada día oramos a Dios, cada día escudriñamos la palabra de Dios, cada día pedimos perdón por nuestras ofensas, cada día estamos ahí en contacto, Dios nos ayuda para que la fe junto con el temor crezcan y nosotros podamos ser verdaderamente hijos de Dios. El temor de Dios es un requisito para que nosotros podamos alabarle, glorificarle y poder cantar con nuestra voz con plena libertad. Hay gente que no le gusta cantar a Dios. Hay un canto que es sacado de la palabra de Dios y la gente simplemente dice, es aburrido, es cansado, eso no sirve, me gusta más la música del mundo. Pero cuando hay temor de Dios, nosotros podemos alabar y glorificar el nombre de Dios con plena libertad, porque sabemos que estamos cantando a Dios Todopoderoso. Y esto lo podemos ver en el Salmo capítulo 22, versículo 23. Puede abrir ahí su Biblia usted. Salmo capítulo 22, versículo 23. Dice así: los que teméis a Jehová, alabarle, glorificarle. Descendencia toda de Jacob, temerle vosotros, descendencia toda de Israel. Pero fíjese en la primera parte del versículo 23. Los que teméis a Jehová, alabarle, glorificarle. Es importante que nosotros conservemos ese temor de Dios. Es importante que nosotros lo hagamos para poder glorificar a Dios con todo nuestro corazón. El salmista lo entendió, lo comprendió y él dijo: bendice alma mía a Jehová con todo mi ser, tu santo y bendito nombre. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a cantar, glorificar el nombre de Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra energía, con todas nuestras ganas. Hay gente que dice: no, yo no canto porque simplemente no me gusta o es aburrido, pero cuando hay el temor de Dios, nosotros lo hacemos con alegría. El Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, por reconocer que Jehová es Dios, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos somos suyos y ovejas de su prado. Para Dios hubiera sido muy fácil hacer robots y a las puras 7 de la noche ponerlos aquí y que todos cantaran de una manera igual y que no se cansaran quizás cantando 1, 2, 3, 4, 5 horas, pero no lo hizo así. Nos hizo a nosotros para honra y gloria de Él, y que tengamos el temor y que le podamos glorificar con toda libertad. Por eso el enemigo
en el tiempo que nosotros vivimos ha metido tanta música, tantas canciones con letras simplemente que no son de Dios. Nosotros tenemos que cuidar con temor, con sabiduría, las cosas que cantamos, porque lo que hacemos no lo hacemos para el hombre, sino lo hacemos para glorificar el nombre de Cristo. Pero algo muy importante también, el temor de Dios es necesario para que su pueblo tenga comunión con Él. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios si no tengo el temor y no estoy en comunión con Dios. La comunión es importante porque nos lleva a estar en la presencia de Dios. Y cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y donde nosotros vamos podemos ser bendición para otras personas. Moisés lo entendió perfectamente. Y cuando él dijo allá en el Antiguo Testamento, sin tu presencia no me lleves a ningún lugar. Entonces él estaba diciendo, si tú no vas conmigo, si mi temor se acaba, no me saques, mejor déjame aquí. Por eso es importante que nosotros entendamos que la presencia de Dios mediante el temor hacia Él es importante para que nosotros vayamos, Dios vaya con nosotros. Pero dice Salmos 25:14, refiriéndose a la comunión con Dios. Vamos a buscarlo ahí, Salmo 25:14. No se canse de usar la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Dice así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Cuando hay personas que temen a Dios, simplemente se hace visible, porque esta persona se aparta del mundo, se aparta del pecado, se aparta de la maldad. La comunión íntima es con los que le temen. Tenemos que tener ese temor, ese amor hacia Dios, para que Dios siempre esté en nuestros corazones, para que Dios siempre esté con nosotros, porque los días de nuestra vida son cortos. Y hay un versículo en la palabra de Dios que dice: enséñanos a contar los días de nuestra vida de tal modo que traigamos sabiduría en ellos. ¿Y qué es lo que me va a traer sabiduría? Como lo leímos al principio, el temor a Jehová, el temor a Dios. Es importante nosotros conservar esta comunión. ¿Para qué? Para que nosotros también nos podamos sentir en la iglesia como hermanos en Cristo. Porque la palabra de Dios dice: mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en comunión en su presencia. Entonces es importante todo esto, que nosotros tengamos la comunión íntima con Dios, y nosotros vamos a tener amor hacia los demás. Hay personas que pierden la comunión con Dios y por eso pierden la comunión con los hermanos. ¿Y qué es lo que dicen? Yo me voy a mi casa, yo no necesito ir a la iglesia porque allá puedo estar en comunión con Dios y Dios conoce mi corazón y yo mejor ya no voy. Pero cuando menos piensan, esas personas se enfrían, ya no están en comunión ni con los hermanos, mucho menos con Dios. Y entonces vienen las consecuencias para que esas personas se alejen del camino de Dios. La palabra de Dios lo dice bien claro: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Estas son palabras de Jesús. Nosotros necesitamos a Jesús en nuestro corazón, necesitamos a Jesús en la comunión de la iglesia, necesitamos a Jesús en la comunión de todo lo que nosotros hacemos. El temor de Dios es necesario para nuestra santificación. Hay personas que pueden decir: yo me voy a santificar por mí mismo, por mi propia sabiduría, por mis propios pensamientos, por lo que yo creo. Pero estas personas se vuelven sabios en su propia opinión. Pero el temor de Dios, la palabra de Dios nos dice que necesitamos
mediante el temor de Dios, la santificación de nosotros mismos. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. ¿Qué dice ahí? Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor ¿de quién? De Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Definitivamente necesitamos el temor de Dios en nuestros corazones para poder perfeccionarnos en su santidad cada día. Todos los que estamos aquí, pues somos humanos y fallamos. Y a veces cometemos cosas que no son correctas. Pero cada día tenemos que limpiarnos, pedirle perdón a nuestro Señor y buscar de la santidad de Dios. Porque la palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y hay personas que tratan de buscar santidad y se van a otra iglesia y dicen: aquí es mejor. Y se van a otra iglesia y dicen: aquí es mejor. Y se van a otra y recorren todas las iglesias del pueblo y nunca encuentran la santidad, mucho menos el temor de Dios. Porque están poniendo los ojos en el hombre y el hombre falla. El que no falla y es perfecto, solamente Dios. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ayuda a limpiarnos, a santificarnos. Por eso la palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces nosotros no debemos de voltear a ver las fallas de los hermanos, porque entonces perderemos el temor de Dios. Tenemos que poner nuestros ojos allá arriba con el Señor Jesús, que Él es el perfecto, Él es fiel y Él no ha pecado. Porque la palabra de Dios dice: cuando nosotros necesitamos algo en nuestras vidas, que muchas veces vienen momentos de tristeza, vienen momentos de aflicción, vienen momentos duros de prueba, vienen momentos duros de enfermedad, y la gente se desespera y pierde el temor de Dios. Pero el salmista lo entendió, lo comprendió, y él dijo: ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de lo alto. De lo alto, dice la palabra de Dios. ¿Quién me puede separar del amor de Dios? Ni la muerte, ni el Hades, ni peligro, ni espada, ni persecución, cosa alguna me puede separar del amor de Dios, porque en Cristo podemos estar firmes en la roca. Pero la falta de Dios es un menosprecio al nombre de Dios. Tenemos que tener cuidado y no perder este temor, porque nosotros estamos, al perder el temor, estamos menospreciando el nombre de Dios. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Dice así, Malaquías capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Fíjense, esto es así tan sencillito y tan claro que nos habla la palabra de Dios. Que yo tengo una familia, unos hijos, y si mis hijos van allá afuera de mi casa y ellos pierden el temor de Dios y hacen cosas que no me agradan a mí como papá, entonces la vergüenza va a ser a mí como padre. Cuando nosotros fallamos a Dios y no hacemos lo correcto y decimos:
y decimos somos hijos de Dios, pues simplemente cuando no estamos haciendo lo correcto, entonces Dios está diciendo, ¿dónde estoy yo en tu corazón? Por eso cada día nosotros necesitamos más de Dios, necesitamos limpiarnos con la sangre del Cordero, decirle al Señor, límpiame mi caminar, límpiame mi andar, para que yo pueda ser un verdadero hijo de Dios. Pero ya casi para terminar, busquemos el temor de Dios. La Biblia nos dice que el temor de Dios puede ser entendido cuando somos diligentes y sinceros para hallarlo, para buscarlo. Y vamos a verlo en Proverbios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Proverbios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, vieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios. Fíjense qué bonita palabra. Si nosotros ponemos en pocas palabras, que dice esto, que si nosotros ponemos en primer lugar a Dios sobre todas las cosas, vamos a entender el conocimiento, vamos a entender el temor de Dios y hallaremos el conocimiento de Dios. Por eso en nuestra experiencia hemos conocido personas que no saben leer ni escribir, y sin embargo estas personas conocen mucho de la palabra de Dios, pueden entender y pueden decir versículos de la Biblia. ¿Y cómo es esto? Si jamás fueron a la escuela, jamás fueron a una universidad, ¿cómo pudieron entender tanto de la palabra? Simplemente porque tuvieron temor a Dios y Dios les dio conocimiento. Aleluya. Cuando nosotros tenemos el temor a Dios, Dios nos capacita para que nosotros podamos entender y comprender lo que hay en la palabra de Dios. Por eso cuando hay personas que tienen el temor de Dios, cuando menos piensan, tienen el sentimiento de hablarle a otra persona de la palabra de Dios, y llegan con esa persona y las palabras salen claras y que la otra persona las entiende claramente. ¿Por qué es esto? Porque el Espíritu Santo está trabajando, el Espíritu Santo está dando el conocimiento para que la otra persona entienda el plan de salvación que Dios ha dejado por medio de su palabra. Por eso nosotros nunca debemos de dejar ese temor de Dios, nunca debemos de dejar esa comunión con Dios, para que Dios nos llene de su conocimiento, de su gracia, y que nosotros podamos compartir la palabra de verdad. Porque hay tantas personas que no tienen temor de Dios, y entonces lo que dicen: yo creo esto, yo pienso aquello, yo digo esto, y vienen los problemas, y esos problemas traen consecuencias. Pero cuando viene algo de parte de Dios, hay frutos. Y el mismo Jesús lo dijo: por sus frutos los conoceréis. No puede ahora sí que un árbol de manzanas ir a cortar naranjas. No se puede. Cuando hay temor de Dios, hay frutos de Dios en la vida del cristiano. ¿Y cuáles son estos frutos? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, y sobre todas estas cosas no hay ley. Entonces pongámonos en las manos de Dios para que Dios nos use y podamos llevar la palabra a las personas que la necesitan. Pero aquí tengo unas preguntas. Hagámonos un examen personal y no me lo conteste, solamente contésteselo a sí mismo. ¿Teme usted a Dios?
¿Cuánto teme usted a Dios? ¿Sabía usted que la Biblia nos enseña que es posible saber si tenemos a Dios verdaderamente en nosotros? Si verdaderamente que por nuestra conducta, ¿cómo lo podemos saber? Proverbios 14:2. Proverbios 14:2. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Proverbios 14:2. Lo voy a leer, dice: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el camino pervertido lo menosprecia. El que camina en rectitud. Es muy importante que nosotros caminemos en rectitud. Es muy importante que nosotros caminemos para temer a Jesús. Hoy el mundo ofrece muchas cosas. Hoy el mundo te da cosas que es un gozo pasajero, un gozo simplemente que es un momento, pero después pasa. Mas sin embargo, cuando uno camina en rectitud, temiendo a Jehová, ese gozo es permanente. Jesús nos da el regalo de la salvación y mucha gente desprecia ese regalo y prefiere vivir fuera del temor de Dios, y ese camino pervertido lo menosprecia. Pero la palabra de Dios dice que esto va a tener consecuencias, porque dice la palabra de Dios: está establecidos para los hombres morir una sola vez, y después de esto el juicio. En otras palabras, quiere decir que nosotros no somos eternos aquí. Algún día tenemos que morir y vamos a ir delante de Dios y vamos a dar cuentas a Él de todo lo que hay en nuestro corazón, lo que haya salido de nuestra boca, sea bueno o sea malo. Es por eso muy importante en el tiempo que nos está tocando vivir, tener el temor de Dios y seguir en el camino de Dios, porque la palabra de Dios dice: mientras hay vida, hay esperanza, y nuestra esperanza es un día ir a la gloria con el Dios Todopoderoso, que es el que nos tiene y nos sustenta en estos momentos, en este tiempo, porque son tiempos difíciles. En la Biblia tenemos ejemplos de hombres que tuvieron temor de Dios. Vamos a ver dos hombres nada más en la palabra de Dios y ya casi terminamos. Noé, por ejemplo, primero vamos a ver Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, se salvase. Miren qué bonita palabra. Allá afuera, Noé estaba construyendo el arca, pero él tenía temor de Dios y ni siquiera había llovido. Y la gente le decía: oye, Noé, ¿estás loco? ¿Para qué construyas un arca? ¿Para qué haces eso? No es necesario. Porque la gente no tenía temor. Mas sin embargo, el temor de Noé lo llevó a construir el arca, ser obediente. Llegó el tiempo que empezó a caer el agua, empezó a subir el agua. Dios mismo cierra la puerta del arca y entonces sí, la gente empezó a tocarle: Noé, Noé, ábrenos. Pero ya era demasiado tarde, porque no tuvieron temor de Dios. En el tiempo que nosotros vivimos, Dios ha permitido tener una iglesia tan bonita como esta, en este lugar, en este pueblo. ¿Cómo se llaman, hermanos? La Quemada. La Quemada. Y mucha gente dice: ¿para qué vas a esa iglesia? Estás loco. ¿Para qué pierdes tu tiempo? ¿Para qué estás ahí con los hermanos? ¿Para qué estás ahí escuchando cosas? Mira, mejor ven acá
y goza y ven acá y está mejor el asunto, porque la gente no tiene temor de Dios. Mas sin embargo yo doy gloria a Dios porque usted tiene temor y está esta noche aquí. Y algún día el Señor Jesús vendrá. Nuestra redención está cerca y Él nos llevará a la eternidad. Y tristemente ya no va a caer agua, va a caer fuego, donde todo será consumido. Por eso es importante que nosotros conservemos ese temor de Dios. No importa que la gente se burle allá afuera, no importa que le diga a usted pareces monja, no importa que le diga allá afuera, mira, ¿para qué pierdes el tiempo? Mira, ¿para qué estás ahí? Hoy se usa, mira, te están lavando el cerebro, mira, si tus papás te enseñaron a tener imágenes en la pared y todo esto, ¿por qué tú estás haciendo diferente? Simplemente usted conteste porque tengo temor de Dios. Y cuando el temor de Dios está en el corazón, Dios lo va a bendecir a usted, lo va a bendecir a su familia, va a bendecir a sus hijos. En el lugar que usted pise va a ser bendición, porque es un hijo de Dios. Noé lo creyó y conservó su temor. Usted créale a Jesús, usted manténgalo en su corazón y Dios lo va a bendecir. Pero hay otro hombre. Génesis 22, 1 y 2. Génesis 22, 1 y 2. Abraham. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que tienes a Dios. Yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Qué tremenda es la palabra de Dios, ¿verdad? Dios estaba pidiendo al único hijo de Abraham. Y Abraham nunca le dijo no. Y Dios dijo, detente, porque yo conozco que temes a Dios. Hay cosas que Dios nos pide que nosotros dejemos. Y cuando nosotros las dejamos, nuestra fe, nuestro temor a Dios aumenta. Entonces es importante que nosotros escuchemos por medio de su palabra la voz de Dios y entendamos y comprendamos que Dios quiere que dejemos muchas cosas por medio de su palabra. Y esta palabra cada día nos va a ayudar a ser mejores. Hay personas, familias enteras, que tienen problemas y tienen dificultades. Si yo me fuera casa por casa en este pueblo y agarrara una libreta y me pusiera con una familia, yo creo que llenaría una libreta de todas las necesidades. Porque todas las familias hay necesidades, hay pruebas, hay luchas, hay tantas y tantas cosas, pero no han logrado dejar lo que a Dios no le agrada. Y cuando las personas se apartan de la maldad, de lo que a Dios no le agrada y se lo entregan al mismo Dios, viene la bendición sobre sus vidas. Por eso es importante que nosotros entendamos, comprendamos que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Por eso cuando hay cosas que vienen a nuestra vida y nosotros no lo entendemos y que decimos, ¿por qué me sucede esto a mí? Hay un versículo en la palabra de Dios que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo lo entendió, lo comprendió, porque él estaba en un lugar muy duro. Él no lo estaba diciendo nada más por decir una frase, sino en ese momento él estaba en la cárcel, azotado, golpeado, y él estaba diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que venga a nuestra vida, podemos vencerlo y podemos salir adelante cuando hay temor de Dios. Así que ya para terminar, exhortémonos unos a otros para andar en el temor de Dios en toda nuestra vida, buscando la santidad
no con miedo, sino con amor, con reverencia, con respeto, porque Dios es un Dios santo y es misericordioso. Doy gracias a Dios esta noche porque hay un grupo de hermanos aquí que tienen el temor de Dios, y ese temor de Dios los lleva a hacer luz en este pueblo. Los lleva a ser, como dice la palabra de Dios, sal para otras personas. ¿Qué sería si esa sal fuera quitada? ¿Qué sería si esa luz fuera quitada? Pero yo agradezco a Dios por el temor que usted tiene a Dios, y eso lo ha llevado a hacer luz en este pueblo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a ponernos de pie para orar a Dios y que Él nos acompañe.